Hola queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Nos encontramos nuevamente aquí por este canal MIEG, Ministerio Internacional Edificando en Gracia, un ministerio según el preterismo pleno. Como usted me conoce, mi nombre es Elena Saavedra y estamos en Viña del Mar, Chile. Traemos en esta tarde entonces un mensaje también muy interesante de la escatología ya realizada. Vamos a ver el título de este mensaje: No habrá la última cosecha. Ese es el título de este mensaje entonces. Y vamos a comenzar con Mateos 13 del 36 al 43. Mateos 13 del 36 al 43. Mateos 13, 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos, le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y esta palabra, entonces, parábola de la parábola de la cizaña, la cosecha, la parábola que explica la cizaña. Así que esta parábola, como decimos, es con certeza de gran importancia para el crecimiento espiritual y para la gloria de Dios. Se cree que la resurrección, la venida del Señor, el gran juicio de los hombres malvados, aquello que se trata de la separación del trigo y la paja, suceden precisamente en el tiempo de la última cosecha, que ya estamos viviendo estos últimos tiempos. Hay una inclinación de parte de la tradición religiosa, sin embargo, para muchos desinformados acerca de la verdad de Jesucristo. Y es muy interesante para nosotros entender de qué se trató la resurrección de Jesús. Porque si no se comprende el asunto de la resurrección de Jesús, la comprensión bíblica de estos asuntos relacionados con el fin es completamente inadecuada. Vean que Jesús fue el primer fruto de esta cosecha. Cuando decimos que no habrá una última cosecha, es porque tiene todo que ver con el tema de su venida, que ya ocurrió en el primer siglo de la primera era cristiana. Y así ustedes entenderán mejor. ¿Cómo se entiende Jesús como primicia de esta cosecha, que ya tuvo lugar hace mucho tiempo? Cuando Él resucitó, Jesús fue las primicias de los que duermen. Entonces, por ser primicia, fue conocido bíblicamente como primicia de esta cosecha. Primera de Corintios 15, vamos a ver el libro de Primera de Corintios 15, y el versículo 20, dice lo siguiente: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que duermen es hecho. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Entonces significa que Él fue hecho primicia, fue la primicia de esta cosecha, porque Él resucitó. Entonces fue llamado como las primicias de los que duermen. Jesús fue la primicia. Ese fue en 1 Corintios 15, 20. Jesús fue el primer fruto de los primeros frutos. Jesús fue el primer fruto, primicia de los que duermen. O sea, el tiempo de la resurrección definitivamente estaba cerca, en el primer siglo. No podrá ser más allá del siglo primero. Tenía que ser dentro de aquel siglo.
La Santa Biblia es clara, la tradición religiosa, incluidos los preteristas parciales, insisten en que la resurrección será en el futuro y dan a entender que la resurrección es el retorno del cuerpo físico de Cristo, la elevación del cuerpo material desde la tierra, y los muertos tienen que regresar. Entonces, para ello, para la tradición religiosa, incluyendo los preteristas parciales, creen que entonces estos muertos tienen que regresar de las tumbas. Eso no lo enseña la Biblia. En el versículo 23 de 1 Corintios 22, vamos a ver, libro de 1 Corintios, capítulo 15 y el versículo 22 y 23, dice así: pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Es el versículo del 22 al 23. El 22 dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Cristo. Primero Cristo, las primicias. Después todo el resto que tendría que entonces resucitar. Aquí vemos entonces que capítulo 15, 22 y 23, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Esa venida fue entonces en el año 70. El apóstol Pablo entendió que la resurrección debería ocurrir poco después de la resurrección de Cristo y nunca 2000 años después de su venida. Porque la esperanza de la iglesia sigue en pie. Y así vemos que la esperanza de la iglesia aún sigue en pie. Para que este evento fuera evidente, para ellos tendrían que ver los muertos resucitar de las tumbas. Y si resucitó Cristo en el primer siglo, los cristianos esperarían que Jesús también regresara en poco tiempo. Ellos esperaban, y no en 2000 años. Estamos hablando de los cristianos, los que seguían en aquel siglo a Cristo. Esperaban a Jesús en un breve tiempo y no en 2000 años después. Él resucitaría primero, y los que en Cristo, en su regreso, y cuando fue esto, fue en el año 70 después de Cristo, cuando vino en gloria por sobre las nubes del cielo, ejerciendo juicio contra Jerusalén en su generación. Y cuando hablamos que vino en gloria, usted no ve gloria, usted no sabe lo que es la gloria, pero la gloria no la podemos ver, no la podemos palpar. Ese es el mundo espiritual donde habita Cristo, por eso le llamamos en gloria. Entonces, cuando Él vino de una forma espiritual, vino en gloria, está escrito en la palabra. Entonces vemos que fue esto en el año 70 después de Cristo, cuando vino en gloria por sobre las nubes del cielo, ejerciendo juicio contra Jerusalén en su generación. Ahora vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 24, que es donde habla del sermón profético, y tiene todo que ver con el año 70, todo. El capítulo 24 y 25 habla todo lo que sucedió en el año 70, en la venida en gloria de Jesucristo. Mateo 24, 34 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y esa generación fue en el primer siglo, en su tiempo, en el tiempo de Cristo. Por eso que Él dice: de cierto os digo que no pasará esta, no dice aquella, dice esta generación, y no es la de hoy, es la generación de Cristo. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Así vemos entonces el capítulo de Mateo 24 y el versículo 34. En Mateo 16, estamos aquí en Mateo, vamos al capítulo 16. El capítulo 16, versículo 27 y 28, dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre
con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Vemos que está allí el primer siglo porque era el tiempo de obras, ¿no? Las obras se hacían en aquel tiempo, los sacrificios, se hacían los ayunos, la Santa Cena, que nunca fue Santa Cena, fue la cena que el Señor... Un día vamos a conversar sobre esto, vamos a traer un tema sobre eso. Entonces dice así, nuevamente, porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme sus obras. No tenemos que hacer más obras, porque estaríamos entonces cumpliendo aún el tiempo de la ley. Ninguna obra. El Señor retiró todo eso cuando el templo cae en Jerusalén del primer siglo. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, dice el Señor, para algunos discípulos que estaban allí, que no gustará la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y ese reino también es un reino espiritual. ¿Ve? Ahí Él está entonces anunciando su muerte. Jesús anunciando su muerte. Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria a su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Muy bien, entonces vemos aquí el versículo 27-28. Este texto es terror para la tradición religiosa, porque no consiguen entender este texto. Aseguran que el Señor vino en el siglo primero de la era cristiana. Entonces, si Jesús vino en el primer siglo, obviamente la última cosecha ya pasó. Por lo tanto, no debemos esperar más que Él regrese. En Hebreos 9, capítulo 9, versículo 26, vamos a ver el libro de Hebreos, y el capítulo 9, y en el versículo 26, dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del siglo, o desde el principio del mundo, para ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez vivo, vamos a leer de nuevo. De manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Este texto es el terror, ¿no? Es el terror para la tradición religiosa. Obviamente que la última cosecha ya pasó. Y en el versículo 26, entonces, aquí dice que está hablando de la era mosaica. La primera era mosaica, la primera era cristiana del primer siglo. ¿Cómo pueden las primicias llegar al fin de una era? Pero si la cosecha al final de otra ¿cómo pueden las primicias llegar en el fin de una era, pero la cosecha al final de otra era? Es imposible, ¿no? Porque usted está viendo aquí en la gráfica, ¿cierto? Una trigo, ¿cierto? Está ahí el trigo, está pronto para ser cortado, pero es solamente una era, es una época. Este trigo va naciendo, se corta, y no es que lo plantamos, cosechamos y en otro siglo vamos a buscar el fruto. Imposible. Es todo en el mismo tiempo. La siembra y la cosecha es en un mismo tiempo. Eso es lo que explica aquí. Y entonces las primicias y las cosechas están en el mismo tiempo, unidos en una misma estación. Por lo tanto, Jesús, las primicias y la cosecha fue enseguida. Jesús la primicia y la cosecha enseguida. Encontramos a lo largo del Nuevo Testamento los apóstoles diciendo que Él está a las puertas. En breve vengo sin demora. El juicio está a la puerta. Es la última hora. Entonces la perspectiva de la narración del Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto,
aún es del primer siglo de la era cristiana. Era precisamente para el día de la última cosecha, que tuvo lugar en el año 70. Esa sería la última cosecha. Pero es el mismo tiempo, es la misma época, la misma era, es en el mismo momento del mismo siglo. No 20 siglos más adelante. Fue en el año 70. A más tardar en el año 70 después de Cristo. Como fuera, tenía que ser entonces en el año 70, que era dentro de esa generación donde el Señor dice que no pasaría aquella generación. En Mateo 13, vamos a ver aquí Mateo 13, vamos llegando acá, versículos 39 y 40. Dice lo siguiente: el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Versículo 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. En la consumación del siglo, fin de la era judía y fin de la era mosaica. Eso se trata esta parábola de la cizaña y el trigo. Sería el fin de la era judaica y el fin de la era mosaica. En Mateo 24, 29 y 31, Mateo 24, vamos allá de nuevo, estamos aquí, Mateo 24, versículo 29 al 31, dice así: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Ve? Esto fue en el año 70. Versículo 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Allí vemos entonces la cosecha. Inmediatamente después de la tribulación, enviaría a sus ángeles en el año 70 después de Cristo, que eso sería entonces el evangelio. Fue el sonido de la trompeta que anunció a todos sus escogidos en una sola, que anunció a todos sus escogidos en una sola percepción respecto de esta llegada. Él anunció que vendría a través de esa trompeta, que fue la última trompeta que tocó, que sería el evangelio, anunciando su venida, que estaría pronto. Todo esto, hermano, es espiritual. Las cosas del espíritu se descienden espiritualmente. No se trata de ver un ángel tocando un shofar para llamar a las personas. En Mateo 24, del 29 al 31, es lo mismo que dijo en Mateo 13, del 40 al 41. Está dentro del mismo texto. El fin de esa era mosaica y no la era cristiana, que la era cristiana es eterna, porque es a través de nosotros los cristianos que conocemos a Cristo. Y también conocemos a través de este evangelio la gracia. Esto es comprensión, hermano. Así como Cristo fue el primer fruto, la resurrección de los muertos no podía estar en otro tiempo o en otra era, en otro siglo. Tenía que ser dentro de la era que llegó su fin, que fue en el año 70. Por eso el templo caería. Dijo que la cosecha sería al final de la era de aquel siglo, que él estaba viviendo en aquella generación, y no en alguna otra futura, de algún día que no se sabe cuándo, que viniera 2050, 2060, 2030, no sé. No, entonces no habrá otra cosecha, hermanos, porque eso ya aconteció.
y fue justamente en el año 70. Jesús y Juan están de acuerdo y no se contradicen. Tampoco Pablo, Jesús y Juan y Pablo están alineados en el tiempo real de la resurrección que aconteció en el año 70 después de Cristo. Si Jesús fue la primicia de los que murieron y la resurrección de los santos, debería suceder al final de esa misma era, la era mosaica. Por eso es que Jesús habló del fin de los tiempos, teniendo en cuenta el fin de la era mosaica. Jesús habló de la caída del templo, porque allí era el fin de la era mosaica. Y eso lo vamos a encontrar en este mismo libro de Mateo, aquí capítulo 24 y en el versículo 3. Dice lo siguiente: y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Del fin del siglo? Entonces era ese siglo, no el final del mundo, como muchos allí, la tradición religiosa piensa que va a acontecer esto y que eso sería el final del mundo. En Eclesiastés 1:4 dice: generación va, generación viene, y la tierra permanece para siempre, hermano. Entonces tenemos que estudiar Mateo 24, estudie el libro de Mateo. Y entonces será en este siglo. Es un tiempo, en este tiempo, el concepto de resurrección física es precisa. Y vino entonces a ser verificado por aquellos en la tradición religiosa para que venga a ser renovado el pensamiento de Cristo y a alinear las declaraciones de los tiempos inspirados por Dios, escritas en su palabra. No habrá última cosecha, hermano. Gracias a Dios que todo está cumplido. No debe tener miedo de que cuando le hablen que viene, Cristo viene, y viene luego después la tribulación, y después Cristo resucita a los muertos, y después vuelve, cuando los resucita, vuelve con ellos a la tierra. Todo eso, hermano, es fábula. Todo eso es imaginación de mentes que aún están con velo. No habrá última cosecha, gracias a Dios, hermano. No habrá, porque ya fue, el Señor hizo todo, está todo cumplido. Y esta es la verdad que está escrita en la palabra de Dios, que no miente. ¿No? Entonces, queríamos compartir con usted este mensaje y gracias por su participación y audiencia. Un grande abrazo, que viva siempre en paz, porque el Señor ya reina y usted reina junto con Él y con nosotros. Gracias, paz.